Saludos para todos. El día de hoy, en esta jornada, vamos a hablar acerca del flujo variado. Nos vamos a enfocar en el flujo gradualmente variado. Posteriormente vamos a realizar una pequeña demostración acerca de dónde sale la ecuación general de flujo gradualmente variado, que ustedes la pueden ver en la parte inferior izquierda de sus pantallas. Y vamos a concluir realizando un pequeño análisis de esa ecuación. Entonces, ustedes aquí pueden ver o está el esquema de flujo variado. En las clasificaciones nosotros habíamos mencionado de que se trataba de un flujo que cambiaba las condiciones de profundidad con respecto a la longitud. Por eso aparece cambio de profundidad respecto a la longitud del tramo. Es decir, estos esquemas que ustedes tienen aquí son perfiles longitudinales de algún canal o alguna estructura hidráulica. Entonces, nosotros mencionamos y habíamos también comentado de que pues, la variable principal, la variable representativa y la variable que en primera instancia se puede medir es la profundidad, pero eso conlleva a que cambien todas las demás propiedades. Por aquí tenemos únicamente un par de diferenciales que son velocidad y área, pero realmente con un cambio de profundidad todas las demás condiciones hidráulicas se ven modificadas. Entonces, por eso nos quedamos para la explicación o nos quedamos para la demostración con el diferencial de profundidad respecto a la longitud del tramo. Entonces, ustedes ven que aparece una división o una dualidad y es cómo esos cambios se presentan en la longitud del canal. Entonces tenemos el flujo gradualmente variado, que quiere decir que esos cambios se ven representados de una manera, valga la redundancia, gradual, progresiva, en un tramo relativamente largo comparado con la magnitud del canal. Y la contraparte, tenemos un flujo rápidamente variado. Entonces esos cambios se presentan, valga la redundancia, de una manera rápida, instantánea eh, y en un tramo relativamente corto comparado con la magnitud del canal. Entonces, en la imagen de la izquierda podemos ver eh, una caída y le vamos llamando así porque se puede percibir que la profundidad después o la profundidad al final del tramo es más pequeña que la profundidad antes o al inicio. Y el caso contrario, pues en este caso nosotros tenemos una sección, ¿no? Una sección de control bastante definida, puede ser una presa, una bocatoma, un perfil Krieger. El hecho es que en esta presa nosotros tenemos un cambio de las condiciones aguas arriba con una profundidad grande, velocidades pequeñas y lo que ocurre durante la presa, que ocurre en una distancia muy corta, hace que tengamos ese cambio de la condición anteriormente descrita a una nueva condición donde las profundidades son pequeñas y las velocidades son pues más altas. ¿Listo? Entonces, esto nos hace aquí tener como esta dualidad. Es muy importante también que nosotros estemos hablando de que este tema que vamos a desglosar en esta presentación hace referencia también a flujo permanente. Es decir, la presentación se enfoca en flujo variado, pero vamos a tener flujo variado permanente. En nuestro curso hacemos referencia a que el caudal no va a cambiar, el caudal va a ser constante. Entonces, enfocándonos ya únicamente en el flujo gradualmente variado y habiendo explicado previamente a qué hacía referencia, nosotros también dentro de este tipo de flujo vamos a tener dos opciones. Vamos a tener esta palabrita, acelerado, y vamos a tener por acá esta palabrita, retardado, haciendo referencia a si gana velocidades o pierden velocidades en el sentido de flujo respectivamente. Entonces tenemos una imagen, ya digamos que no solo es el canal, sino que se han completado o se ha completado con una estructura de control o una sección de control, en este caso es una caída. Entonces, lo que vamos nosotros a tener acá, si estamos hablando de un flujo subcrítico, por ejemplo, es que esta estructura de control va a obligar a que
el flujo pase por la Y crítica. Entonces, si nosotros tenemos por acá una profundidad grande, esta estructura o esta sección de control que va a hacer que pase por la Y crítica va a obligar a el agua a acelerarse. Entonces, cuando se va acelerando en el sentido que avanza, lo que hace, recuerden que el caudal es constante, es disminuir su profundidad. Por eso acá tenemos una Y1 que de manera visual es pues más grande que la Y3, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tenemos una caída, que es un flujo gradualmente variado, y lo completamos con la palabrita acelerado, haciendo referencia a que ganamos velocidad en el sentido del flujo. Caso contrario, flujo gradualmente variado retardado, nosotros colocamos esta presa. Lo que esto hace es que, valga la redundancia, se empieza a represar el agua, empieza a ganar profundidad, perder velocidad por ese aumento de la profundidad. Finalmente, en esta acción de control se va a ver representado, ¿no? ese control en la parte superior de esa presa, pero lo que ocurre con toda el agua antes, como se mencionó, es que pierde velocidad. Entonces pierde velocidad, aumenta la profundidad y esa característica va a ser referente a esta palabrita que sería retardado para nosotros tener los dos tipos de flujo que hacen referencia a flujo gradualmente variado. Entonces, más adelante, en próximas jornadas, nosotros ya vamos a estar analizando que estos perfiles que aparecen acá tienen unos nombres particulares y tienen unos códigos particulares que van a servir para simplificar y acotar bien el cálculo de los mismos. Ya de manera preliminar pudimos ver que los perfiles se van a generar por unos cambios en las condiciones del canal, pero esas condiciones nosotros ya las vamos a resumir para este curso como las que aparecen aquí: cambios de geometría, cambios de pendiente, cambios de rugosidad, algunos elementos curvos y como tal las secciones de control. Entonces, esto quiere decir que si ustedes lo ven representado a lo que hemos visto anteriormente, y es que cualquier condición que haga que se presente un cambio de profundidad nos va a generar un perfil de flujo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver aquí. Tenemos un modelito muy parecido a lo que ocurre en el laboratorio de hidráulica, donde se tienen unas compuertas, ¿no? Y se operan de manera deliberada para generar los perfiles de flujo. En este caso, ustedes están visualizando, ¿no? Unas caídas y unos remansos, les vamos a llamar así. Más adelante vamos a hacer de una manera un poquito más oficial esos tecnicismos, pero por ahora nosotros tenemos pues que el agua va hacia abajo o el agua va hacia arriba respectivamente. Nosotros vamos a tener también que realizar algunas consideraciones. Por acá, en esta parte, ustedes pueden visualizar esas variables, ¿no? Inclusive, pues nos indica que hay muchas más, pero nosotros nos vamos a quedar entonces con la profundidad, ¿no? Y si cambia la profundidad, ya sabemos que lo más seguro es que cambien todas las demás variables. Entonces tenemos unas consideraciones importantes, ya hemos mencionado también, flujo permanente, no tenemos una modificación del caudal. Vamos a tener unas líneas de corriente paralelas entre sí. Vamos a tener las ecuaciones de pérdidas, vamos a poder utilizar nosotros las de flujo uniforme, y esto principalmente se hace porque vamos a trabajar por tramos muy pequeños. Entonces esos tramitos pequeños los vamos a analizar de esta manera como aparece aquí en los 4 ítems que se están indicando en esta presentación. Otra consideración muy importante es que nosotros para nuestros ejercicios y cálculos de flujo variado vamos como hacíamos en flujo uniforme. También vamos nosotros a tener un coeficiente de rugosidad que va a ser único para todo el canal. Esto algunas veces no se cumple porque una de las variables que castiga el coeficiente de rugosidad es la profundidad. Entonces, ahí tenemos como esa controversia, pero recuerden, son unas suposiciones o consideraciones básicas para poder desglosar la ecuación que nosotros pretendemos el día de hoy. Tenemos otras consideraciones, pero digamos que las más importantes son las que se han mencionado anteriormente. También por acá tenemos, recuerden, ¿no? Pendientes bajas.
para nosotros poder calcular ese flujo variado. En este momento ya sabemos cuál es la magnitud de esta palabra que aparece aquí. Tenemos factores de corrección. Recuerden también eso que nos hablaba de la distribución de presiones hidrostática aproximadamente. Entonces, vamos nosotros también a tener esa suposición. Y bueno, vamos a rematar con contenidos de aire despreciables. Esto es algo que se tiene que tener mucho en cuenta en el flujo, pero rápidamente varía. Entonces, este tema, digamos que se amarra bien con el tema de controles de flujo. Ustedes en este momento saben lo que es un control de flujo y sabemos nosotros lo que aparece aquí como un control de flujo. Entonces, ustedes pueden ver unos elementos que también ya los han visto en el laboratorio, que son, por ejemplo, compuertas o vertederos. El hecho es que cuando nosotros tenemos nuestro canal y por alguna razón o alguna necesidad implantamos este tipo de estructuras, necesariamente van a aparecer los perfiles de flujo y necesariamente vamos a estar hablando ya de un canal con algunos controles y con flujo variado. Aquí tenemos algunas fotografías de qué es lo que se ve en el laboratorio y ustedes pueden ver que en el experimento que se trata de operar y accionar precisamente estas secciones que permitan el control de flujo, van a aparecer estos perfiles de flujo, ¿no? Acá por acá tenemos un remanso, por acá si bien tenemos un resalto, ya muy seguramente por acá se va a presentar otro perfil, acá podemos ver también un pequeño resalto, pero acá ya el perfil. Entonces todo esto se va a asociar. Voy a regresar a la presentación anterior porque ustedes pueden ver que los tipos de flujo aparecen, ¿no? Flujo rápidamente variado y flujo gradualmente variado respectivamente cuando se implantan estos controles, ¿no? O estas estructuras que hacen que nuestras profundidades cambien. Aquí tenemos otro esquema, es un esquema muy básico, pero nuevamente se coloca, ¿no? la presa. Aquí ya tenemos un perfil Krieger y tenemos profundidades que van cambiando, se van represando, valga la redundancia, y nos van cambiando esas condiciones. Entonces, inicialmente, lo que es bueno que nosotros vayamos viendo es que este tipo de ejercicios nos van a pedir que nosotros coloquemos la Y crítica, y esto es una sugerencia simplemente, de manera punteada en color rojo y la Y normal de manera punteada de color azul, que luego ya miraremos esos perfiles, cómo nos van a cambiar esas condiciones, haciendo aparecer precisamente el perfil hidráulico o el perfil de flujo. Tenemos ya algunos casos más aplicados a la realidad. em, Se pueden ver algún tipo de estructuras. Esto simplemente es una fotografía muy informativa porque los modelos de nosotros van a ser de este modo. Nosotros vamos a estar viendo el canal desde una vista en perfil longitudinal. Entonces, vamos nosotros a hablar, ya esto lo vamos a pasar inmediatamente a un bloc de notas para nosotros poder hacer el desglose de esa ecuación. Entonces, voy a conservar este esquema y lo voy a estar trabajando acá en un bloc de notas para que nosotros hagamos la correspondencia de la ecuación. Entonces, tenemos el esquema de las líneas de energía. Si ustedes notan, es un poco diferente al esquema que habíamos nosotros trabajado en flujo uniforme, y es que de una manera deliberada la profundidad en 1 es mayor a la profundidad en 2, por eso la cabeza de velocidad también, si ustedes ven de manera correspondiente, como acá tenemos una profundidad más pequeña, la velocidad seguramente es más grande, por lo tanto la cabeza de velocidad también es más grande. Tenemos aquí las secciones de análisis. Si nosotros vamos a hacer la correspondencia luego con esa ecuación general y con los métodos que vamos a estar viendo posteriormente, que son para calcular esta ecuación que va a resultar de esta pequeña demostración, que se denominan integración gráfica y tramo a tramo. Esta distancia que nosotros
estamos considerando, recuerden que es una distancia muy pequeña, nosotros la vamos a llamar delta X. O en algunas partes, esto va a ser más que todo en los métodos, pero también va a ser descrita como dx. Entonces hace referencia a lo mismo. Entonces nosotros tenemos aquí una sección 1, una sección en 2, tenemos un plano de referencia que perfectamente puede ser el nivel del mar. Vamos a tener las cotas, vamos a tener las profundidades y finalmente cabezas de velocidades y pérdidas de energía. Algo que es muy importante va a ser, vamos a colocar acá, haciendo opciones clásicas, simplificamos de pantalla completa, mostrar siempre, listo. Va a ser, lo vamos a colocar aquí en un color púrpura, estas letricas, que de hecho aparecen también al lado izquierdo. Vamos a hacer referencia a la solera del canal, a la pendiente de la línea de corriente del agua superficial y a la pendiente de la línea de energía. Eso es lo que vamos nosotros a estar trabajando. Entonces, vamos a iniciar, digamos que ese desglose precisamente para saber la respuesta a la siguiente pregunta, ¿no? Nosotros en este momento queremos responder así haciendo una referencia con el flujo uniforme. El flujo uniforme nos decía que los cambios de la profundidad con respecto a la longitud no existían, es decir, eran cero. Entonces ahora lo que nosotros queremos hacer en flujo variado, flujo gradualmente variado, es, bueno, ¿qué hay a la derecha de esta ecuación? Es decir, este signo de interrogante a qué es igual, es, digamos, la tarea que nos compete en este momento. Entonces vamos a iniciar con dos ecuaciones que son muy importantes. Vamos a, si les parece, vamos a copiarlas vamos a hacerlas por acá. Entonces, control C, control V. ¿Listo? Las tenemos por acá. Entonces, esas ya las vamos nosotros a estar trabajando y aparecen ahí convenientemente con la numeración. Entonces, la primera es la ecuación de Manning. Recuerden que esa ecuación de Manning nosotros la trabajábamos de esta manera. Lo único que era diferente es que no decía pendiente de la línea de energía, sino pendiente de la solera del canal. Pero eso lo podíamos hacer bien y lo podíamos hacer de una forma relativamente segura porque nosotros sabíamos que el flujo en flujo uniforme, esas dos pendientes son iguales. Entonces, digámoslo ahí ya empezábamos nosotros a poder utilizar esa forma. Entonces, vamos a dejarlo ahorita que ya estamos en flujo variado como es originalmente, es decir, con pendiente de la línea de energía. Y por acá vamos nosotros a tener entonces la ecuación de energía hidráulica total. Entonces, cota, tenemos profundidad, tenemos cabeza de velocidad. Entonces, con estas dos ecuaciones nosotros vamos a empezar a trabajar. Entonces, el primer paso es, recuerden, nosotros tenemos que llegar a este diferencial. Nosotros tenemos que llegar a este diferencial que aparece acá. Entonces, de un modo u otro tenemos que sacarlo de estas dos ecuaciones. Entonces, es lo que vamos a hacer a continuación. Puede ser o puede resultar algo conveniente. Voy a aprovechar aquí el bloc de notas. Puede resultar algo muy conveniente. Vamos a insertar alt más más. Entonces, alt. Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar la siguiente derivada entonces a esa ecuación 2. Entonces, más bien, escribámosla por acá.
Y nosotros vamos a decir, bueno, vamos a derivar con respecto a x todo este término y vamos a ser consecuentes y acá a este lado también. Vemos que ahí los paréntesis están quedando un poquito extraños. Igual lo podemos mejorar. Vamos a dejarlo así. Aquí tendríamos que insertar corchete y dentro del corchete la ecuación. Algo así. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a derivar respecto a x. Y vamos a empezar a ver qué tenemos o qué va resultando. Entonces, por acá a este lado, nosotros tendríamos la derivada de esa h mayúscula respecto a x y acá vamos nosotros a tener entonces la derivada, vamos a hacerlo así más bien, dejémoslo aquí, de la letra z respecto a x, por acá vamos a tener el de y de x y resulta, antes de continuar con el otro término, resulta que este término que aparece aquí, recuerden, es el que nosotros necesitábamos describir, ¿no? ¿Cómo lo íbamos nosotros a expresar? Al menos ya va resultando por ahí y vamos a poder despejarlo ahora a continuación. Acá tenemos, no es ningún problema, pero tenemos que, estamos trabajando con una derivada implícita, entonces la vamos a dejar aquí y la vamos a poner acá así. Algo así, ¿listo? Y eso lo vamos a hacer simplemente porque ese término de velocidad es el que realmente tiene dentro, si lo escribimos como caudal sobre área, el área es el que tiene la geometría implícita. Entonces es lo que de un modo u otro vamos a, vamos a despejar más adelante. Entonces aquí tenemos de h de x, de z de x, de y de x, listo. Entonces, este término, y me lo va a llevar todo, es para escribir esta parte, la vamos a dejar como caudal y acá vamos a dejar área al cuadrado. Estamos simplemente reescribiendo ese término y en últimas vamos a tener que prestar toda nuestra atención. Vuelvo y me llevo este ya lo podemos ir haciendo por acá. Tenemos que enfocar toda nuestra atención en este término que aparece aquí, porque realmente va a ser el término que nosotros vamos a estar o vamos a poder trabajar. Entonces, es el que vamos a hacer a continuación. Pero entonces vamos despejando ese término y vamos derivando realmente esa área a la menos 2, ¿no? Realmente vamos a colocarla bien el paso a paso aquí detallado. Entonces, dejémosla por acá. Ecuación. Y esta vendría siendo área a la menos 2. Estamos escribiendo exactamente lo mismo que aparece acá. Entonces, este término sigue siendo igual, sino que por acá más bien vamos a escribir esa derivada. Entonces yo la voy a dejar así más bien. Entonces, ¿qué ocurre? Tendríamos por acá un menos 2, ¿no? Que estaría bajando. Vamos a dejarlo así. Aquí tendríamos entonces, esta partecita que quedó acá, queda exactamente igual. Entonces, caudal al cuadrado. Vamos a dejarlo acá. Caudal al cuadrado. 2 veces g. Esto queda exactamente igual. Pero entonces, y vamos a separar bien los términos para que haya claridad de dónde vienen. Acá en el numerador quedaría área a la menos 3. Entonces, más bien yo lo coloco de una vez a la 3. Listo, ahí es lo que nosotros vamos teniendo de forma, después de realizar esa derivada,
Pero aquí nos falta, recuerden que como es una derivada implícita, entonces nos toca dejar que hemos hecho la derivada del área con respecto a x. ¿Listo? Eso ya lo vamos a ir acomodando para que vaya teniendo la forma final de la escritura. Entonces tenemos por acá, vamos a dejarlo hasta acá. Porque miren que aquí ya aparece un menos. Entonces ya pues vamos a operar todo esto que está. Aquí vamos a poder hacer un par de simplificaciones. El menos ya está. Aquí quedaría entonces caudal área al cubo, perfecto, y este término que aparece aquí. Entonces, aquí está la clave de esta demostración. Es algo similar a lo que hicimos ya en energía específica. Voy a hacer el esquema por acá a un lado. Entonces, nosotros teníamos por acá una sección cualquiera y ahora estábamos hablando de que aquí vamos a tener un diferencial. Entonces, voy a hacer aquí como este rectángulo. Sabemos que es un término diferencial. Aquí se hace exageradamente grande para la explicación. Entonces, este término que está aquí sería ese que aparece como dA. Entonces, ese dA, ustedes lo van a poder reescribir en las magnitudes de base por altura. La base va a ser el espejo de agua y como estamos hablando de un diferencial sería dy. Quiere decir que por acá vamos a colocar la otra ecuación. Insertar ecuación. Entonces, ustedes van a decir que ese diferencial de área va a ser base por altura. Entonces, nosotros vamos a desglosar ese término que aparece acá. Lo vamos entonces a reescribir. Vamos a acomodar esto un poco. Vamos a colocar aquí un paréntesis. Entonces, y dentro de ese paréntesis vamos a colocar entonces nuestra expresión. Por acá tendríamos caudal al cuadrado, la gravedad. Ya sabemos que el resto se ha ido. Si quieren, de una vez coloquemos acá área al cubo. Y más bien acá vamos a colocar, ya sabemos que esto está multiplicando, igual coloquémoslo. El numerador es de x, pero entonces en vez de escribir de a, vamos a escribir t por dy. Entonces, t por dy, y más bien el t coloquémoslo acá en el otro lado. Sabemos que es lo mismo. Entonces miren que tenemos el término de nuestro interés, ya no solo aparece en un sector, sino que ahora tenemos acá y lo tenemos acá. Como estamos operando una suma o una resta, vamos a poder aplicar factor común. Entonces, vamos a escribirlo acá al siguiente paso. Me gustaría deshacerme entonces de este paréntesis, más bien. Y de esta multiplicación. Entonces aquí ya está el término que nosotros vamos a necesitar. Vamos a empezar a llamar esto de otras formas que pueden ser mucho más simples. Vamos acá a insertar otra ecuación. Entonces, de una vez empecemos a definir. Miren el esquema. Ya nosotros nos están hablando de que hay un cambio de la energía total con respecto a X, ¿no? La energía total, yo voy a hacer aquí con el resaltador naranja, prácticamente me están diciendo que aquí es una energía total y que acá es otra energía total. Entonces hay una diferencia de energías. Entonces yo la voy a colocar acá en este verde y un poco más grueso. Resulta que la diferencia es esta que aparece aquí. De pronto quedó muy grueso. Sería esta línea, ¿no? Esta línea que está aquí sería la diferencia de energías. Y como nosotros estamos diciendo que la diferencia de esas energías dividido el delta de x, esa altura sobre ese valor en y sobre ese valor en x es una pendiente. Y como estamos hasta acá arriba con la energía total,
estaríamos hablando de la pendiente de la línea de energía. En este tema tiene bastante sentido el plano cartesiano, entonces nosotros le vamos a estar llamando más bien el valor negativo de la pendiente de la línea de energía. Y este tema del plano cartesiano se van a dar cuenta que es muy importante para los métodos de cálculo que nosotros podamos tener por acá. Vamos a hacer lo mismo para Z, pero entonces Z, ya la línea naranja no va a llegar hasta allá arriba, sino que simplemente es hasta donde dice Z1, Z2. Por lo tanto, si hacemos un esquema, si hacemos aquí una aproximación, vamos a insertar una linecita y me vengo para acá. Lo que pasa es que el dibujo ya sería hasta acá. No voy a hacer la línea verde sino púrpura. Entonces aquí estaría como un desnivel de zetas. Y ese desnivel de zetas dividido el delta de x no es más que otra cosa que la pendiente de la solera. Entonces más bien ese término de z de x yo le voy a llamar, vamos a insertar acá la ecuación, el valor negativo por el tema del plano cartesiano, si va hacia la izquierda y hacia abajo va a resultar negativo. Entonces le podemos llamar de esta forma. Y acá nosotros tendríamos entonces que vamos a hacer el factor común de ese diferencial de y de x. Entonces acá nosotros tendríamos 1 menos, aquí sería el referente al 1 y acá tendríamos pues todo este término que continúa. Entonces ya va quedando una ecuación ya con algunos datos un poco más conocidos, ¿no? Sobre todo este término que está aquí que se nos recuerda, o todo el término, 1 menos este término, nos recuerda bastante a lo que se hizo en energía específica. Entonces, la idea es acomodar esto un poco, pero antes de eso, vamos también a reescribir esta parte. Vamos a dejarla caudal, gravedad, área al cuadrado, listo. Vamos a hacer el acomodo de esta manera. Insertar ecuación. Entonces, recuerden que lo que vinimos fue a despejar este valor. Entonces, este valorcito va a ser, lo dejamos aquí quieto, más bien este lo pasamos a sumar. Entonces, por acá tendríamos, ok, dejémoslo aquí así. Entonces, vamos a tener el S sub 0 positivo. Está restando, pasa a sumar. Casi tendríamos este valor con el signo, ok, aquí queda doble, ajá. Y esto nosotros lo vamos a dividir, entonces, discúlpenme, lo vamos a dividir con este término que aparece aquí. Entonces, miren que ya vamos teniendo como esa ecuación, ya hemos nosotros respondido esa pregunta que tenía que quedar al lado derecho de ese diferencial, pero esto hay que acomodarlo un poco mejor. Entonces, vamos nosotros a dejar hasta aquí, vamos a explicar aquí vamos a colocar como otras ecuaciones adicionales, auxiliares, y luego vamos a cambiar lo que tengamos que cambiar. Entonces, vamos a empezar a hablar del tema de la conductancia. Entonces, ese tema nosotros habíamos dicho, lo habíamos puesto, vamos a colocarlo aquí en este azul, ¿no? Que aparecía con esta letrica, que esa conductancia se podía escribir de la ecuación de Manning, ¿no? Entonces yo la voy a escribir por acá, voy a colocar acá, insertar la ecuación, listo. Entonces, resulta que ese factor de sección de flujo uniforme, caudal por n sobre raíz de la pendiente, nosotros más bien vamos a hacer lo siguiente. Caudal sobre la raíz de la pendiente. Entonces aquí voy a dejar aquí así. Y por acá nosotros teníamos el resto de la ecuación. Entonces el resto de la ecuación era área. Por acá teníamos radio hidráulico a la 2/3.
por acá n. Entonces, el acomodo de esa ecuación de Manning de esta forma es lo que nosotros decíamos que era la forma de la conductancia. Entonces, si ustedes ven, nosotros tenemos un término a la izquierda que depende de la pendiente de la solera del canal. Y acá nosotros tenemos unos valores que dependen de una profundidad. Entonces, este término que ustedes tienen aquí va a ser referente a la conductancia normal. Entonces, vamos a dejar esto por acá escrito. Y así como aparece una conductancia normal, vamos nosotros a tener un término que se va a conocer únicamente como conductancia. Entonces, pues va a ser prácticamente el mismo, solo que va a ser del perfil de flujo. Es decir, esta pendiente no va a ser la S sub 0, sino la S sub E. Entonces son como los términos que hacen referencia a esta metodología. ¿Listo? Entonces, bueno, ya por aquí se va como volviendo tal vez un poco más trabajable este término que aparece acá. Entonces, la idea es desglosar muy bien el término de conductancia solita, que es en últimas el que tiene que ver bastante con lo que nosotros tenemos por acá. Entonces, vamos a, o viene, digamos, de este par de ecuaciones que nosotros tenemos aquí. Y para trabajar el denominador, este término que está aquí es parecido, ¿no?, al número de Freud, es parecido a ese factor de sección o a esa ecuación que vino realmente cuando nosotros realizábamos esa derivada de la ecuación de la energía específica e igualábamos a cero. El hecho es que vamos nosotros también a estar hablando de que o vamos a traer a colación lo que nosotros llamábamos como un factor de sección de flujo crítico con esa letrica, vamos a colocarla acá, ZC. Entonces, ese factor de sección de flujo crítico, insertar nuevamente ecuación. Entonces, habíamos nosotros hablado de que era caudal, por acá raíz de la gravedad, y por acá este lado teníamos nosotros que era la multiplicación o el producto de el área por raíz de YH. Eso es lo que nosotros hemos mencionado. Y recordando bien que YH hace referencia a la profundidad hidráulica, es decir, área sobre el espejo de agua. Entonces por acá nosotros tenemos este término y bueno, sobre todo este que aparece aquí, ¿no? Es el que más compete cómo nosotros podemos escribirlo de otra forma, este término que está aquí. Entonces yo veo ese término que de un modo u otro es muy parecido a este término que nosotros tenemos acá. Si ustedes ven, bueno, caudal, gravedad, área y espejo de agua, realmente tiene bastante la combinación que nosotros estamos pretendiendo llegar, ¿no? Entonces, con estas tres ecuaciones que aparecen aquí, azul, verde y rojo, haciendo referencia al color con el que se escribió el nombre, es que nosotros tenemos que poder reescribir un poquito este término que nosotros vamos a tener. Entonces, esta ecuación va a cambiar un poco. Vamos a dejarla por acá, pero simplemente es que la vamos nosotros a estar reescribiendo. Entonces, yo quisiera escribir este término y ustedes me van a decir, de hecho lo voy a poner aquí mismo, y ustedes son los que van a realizar y pues van a comentar si esto se puede hacer o no. Entonces, la forma de yo escribir el numerador, yo la puedo escribir de esta forma.
vengo acá y coloco S sub 0. Y esto va a multiplicar entonces 1 menos. Y por acá yo tengo el término que sería pendiente de la línea de energía sobre pendiente de la solera del canal. Entonces, digamos que es como aquí el truco, ¿no? O esa álgebra para nosotros poder trabajar esa ecuación. Entonces, em, yo ahora lo que quiero hacer es, bueno, ¿cómo este término yo lo puedo ya reescribir en términos muy seguramente de la conductancia, ¿no? Que es lo que realmente nosotros queremos hacer. Entonces, vámonos, yo voy a mover este un poco para utilizar aquí el mismo espacio. Listo. Entonces, simplemente, pues yo vengo acá y digo, listo, este término que está acá, este término es el que nosotros llamamos conductancia. ¿Listo? Entonces, yo le voy a llamar una conductancia normal, es decir, con la letra K sub n. Y es un valor que si ustedes ven la ecuación, a pesar de que esta demostración no tenga datos como lo van a tener nuestros ejercicios, si nuestro ejercicio ya tiene datos de caudal y pendiente, ya conocemos la conductancia normal porque es una relación entre esas dos constantes. Entonces, yo voy a despejar de aquí este término la pendiente. Entonces, lo que vamos a hacer, esto lo ponemos acá. Si quiere, bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Vamos a despejar. Entonces, lo que está dividiendo pasa a multiplicar y lo que está al otro lado pasa a dividir. Entonces, ese sub 0 lo llevo para acá. Y bueno, es un poquito complicado a ratos. Bueno, a ver cómo se puede copiar solo este acá a este lado. Ok, y acá el K sub n, listo. Entonces es lo que hemos hecho y consecuentemente acá abajo, a pesar de que son otros términos, yo aquí voy a colocar S sub E y acá le voy a quitar ese subíndice. Va a quedar así, porque es una conductancia solita, no es de la normal, sino que es una conductancia solita. Entonces, como quiero despejar esos valores, pues ese término, vamos a hacerlo aquí así. Voy a llevarme este término. Entonces, insertar esa ecuación, S sub 0, entonces voy a bajar por acá, S sub 0 va a ser entonces igual a este término que nosotros tenemos aquí al cuadrado. Es decir, caudal al cuadrado sobre conductancia normal al cuadrado. Y de la misma forma, o del mismo despeje, pero habla, ok, aquí ya se está como traslapando, parece ser. Entonces, vamos a dejarlo por acá. Listo. Entonces, S sub E y este ya dijimos que era la conductancia solita. Entonces, ocurre que, bueno, tenemos, recuerden, caudal al cuadrado sobre conductancia normal al cuadrado. Acá tenemos caudal al cuadrado sobre conductancia solita al cuadrado. Cuando nosotros hacemos esa división, esto lo vamos a poder escribir de otra forma. Entonces, escribámoslo acá. Escribámoslo acá también. Yo tendría entonces aquí este numerador. Pero entonces recuerden que ya estamos nosotros colocando estos términos. Entonces yo vengo acá. Y en vez de ese sub 0, yo coloco este término.
¿Listo? Bueno, ahí va quedando, ya va quedando un poco mejor, a menos con unos términos un poco más amigables. Pero ahora lo que nosotros tenemos que hacer es, bueno, cómo nosotros podemos escribir este término que está acá. Entonces, eh, que sería este término, ¿no? ¿Cómo nosotros lo podemos escribir partiendo de este factor de sección? Entonces, si ustedes analizan esto que queremos convertir, es lo mismo, o yo lo puedo escribir de una forma equivalente a, acá abajo yo coloco área al cuadrado por área. Entonces resulta que, bueno, arriba se mantiene igual, ¿sí? Caudal al cuadrado, de hecho no lo vamos a copiar, sino que lo vamos a poner aquí así, caudal al cuadrado. Abajo, gravedad, em, área al cuadrado. Pero entonces ese término que dice T sobre A es lo mismo que es lo mismo que yo escribir el inverso de la profundidad hidráulica. Entonces yo puedo colocar acá YH, ¿sí? Lo que estoy haciendo es reescribiendo este término de A sobre T, lo estoy colocando como YH. Entonces ahí ya está ese término, em, se va acomodando un poco. Y en últimas, ese término que aparece acá, yo lo podría escribir o lo podría reacomodar un poco. Vamos a hacer lo mismo, lo vamos a volver a escribir. Y de hecho vamos aquí a combinar las fracciones, unas horizontales, otras diagonales. Podría ser, podría ser de esta forma. Caudal sobre raíz de la gravedad, arriba, ¿sí? Caudal sobre raíz de la gravedad, listo. Y acá nosotros tendríamos pues este otro término que sería área al cuadrado sobre YH. Algo así, ¿no? Recuerden que esto, pues por la ley, ¿no? De las orejas que llamábamos, es equivalente yo escribir pues estas dos ecuaciones. Y ahora lo que yo voy a hacer es como aplicar raíz, ¿no? Acá en este término, y esto me puede ir quedando de otra forma, pero es una forma que pues ya nosotros tenemos, inclusive está ahí arribita, ¿no? Entonces sería caudal sobre raíz de la gravedad. Y abajo tendríamos área por raíz de YH. Entonces, pues eso que acabamos nosotros de hacer es algo pues muy parecido a lo que está acá, ¿no? Por supuesto, aquí hay una igualdad y acá está un término sobre el otro, pero entonces, si a este término nosotros le vamos a llamar factor de sección de flujo crítico, este que está acá lo vamos a adoptar como una letrica Z, pero así sola. Así como cuando hablábamos de la profundidad normal era conductancia normal, y que era igual a caudal sobre raíz de la pendiente, este término de ese factor de sección que es caudal sobre raíz de la gravedad, le vamos a llamar factor de sección de flujo crítico. Y al que queda al otro lado le vamos a llamar un Z solito. Entonces, prácticamente esto que nosotros tenemos por acá, cuando nosotros tratamos de llegar, ¿no? De ese tema de los factores de sección a esa ecuación, prácticamente esta ecuación que está acá, pues va a ser el Z crítico al cuadrado sobre el Z solito. Eso es lo que nosotros tendríamos, ¿no? Principalmente. Y por supuesto al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que hasta aquí, digamos, nosotros estábamos ya hablando hasta esta parte, ¿no? Y luego ya, como para hacer la semejanza de que son términos que ya se nos hacían conocidos, es que colocamos la raíz para hacer pues la correlación, ¿no? Entonces, ese término
más bien, entonces en vez de escribirlo de esta forma, yo voy a colocar acá al cuadrado y vamos a colocar acá más bien, bueno, hagámoslo así en todos los pasos. Aquí tendríamos esto. Aquí está este al cuadrado, está este al cuadrado. Y acá tendríamos entonces zc al cuadrado. Y acá tendríamos z al cuadrado. En últimas, eso que hemos acabado de escribir, lo podríamos dejar así. Esto al cuadrado. Y por acá, entonces el zc, y por acá el z. ¿Sí? Entonces ha como cambiado esa ecuación. Pero nos falta todavía un poquito, sobre todo ese último término. Entonces vamos a dejarlo por acá, pero nos vamos a deshacer de esta parte y de esta. ¿Listo? Entonces, realmente este cociente que aparece ahí, los caudales se van a ir y se van a invertir los denominadores. Entonces, vamos a colocar acá, sería esto al cuadrado. Acá sería ese término al cuadrado. Y por acá tendríamos nosotros entonces la conductancia normal y por acá la conductancia. Entonces, esta ecuacioncita que aparece aquí es la ecuación de flujo gradualmente variado. De hecho, vámonos por acá a la presentación, a el primer término o esa primera ecuación que aparecía y vamos a tener la semejanza, ¿no? De hecho, vamos a dejar entonces la que hemos acabado de copiar. Vamos a dejarla por acá. Y la vamos a colocar un poquito más grande. Sí, está bien así, ¿no? Entonces, esta ecuación es la ecuación que se denomina ecuación general de flujo gradualmente variado. Entonces, esa es la que nosotros llegamos, es la intención de realizar este video, esta presentación. Entonces, lo que sigue ahora es, bueno, va a ser muy importante nosotros que vamos a hacer con esa ecuación general de flujo gradualmente variado. Entonces, nosotros tenemos que hacernos una pregunta y es si esto todo da positivo o todo da negativo. Entonces, cuando nosotros tenemos que el resultado de esta ecuación es positiva, es porque tanto numerador como denominador son positivos o numerador y denominador son negativos. Entonces, el otro caso sería que el resultado de esta ecuación diera negativo. Entonces, eso ocurre cuando el numerador es positivo y denominador negativo, o al revés, numerador negativo, denominador positivo. Entonces, esos nombres o esa equivalencia es muy importante porque podríamos tener dos casos. Hablando de flujo gradualmente variado, este que está aquí es el caso específico de flujo uniforme y es un diferencial que hace referencia de una manera bastante clara a ese tipo de flujo. Pero entonces, hablando de flujo gradualmente variado, cuando ese diferencial da negativo, nosotros vamos a tener lo que está aquí representado en esta figura, es decir, una caída, y así se le va a llamar una caída, o en algunas partes se le conoce como una curva de desagüe. Caso contrario, el valor del diferencial es positivo. ¿Qué quiere decir? Que el agua está ascendiendo en sentido de flujo, se le va a conocer simplemente como un remanso y esa curva de la línea de corriente superficial va a ir hacia arriba, recuerden, en el sentido de flujo, generalmente en nuestros esquemas de izquierda a derecha. Es lo que nosotros vamos a tener. Aquí estaría ya pues un poco dejando de un lado ese esquema central que hacía referencia al flujo uniforme.
Entonces tenemos remansos y tenemos caídas. Recuerden, ¿no?, que cuando en el sentido de flujo se gana profundidad, se pierde velocidad. Y que cuando en el sentido de flujo se pierde profundidad, se gana velocidad, ¿no? También esto lo sabemos bien teniendo en cuenta que el flujo es permanente. Ahora, en el tema de perfiles se viene algo bastante interesante y es que ahora nosotros vamos a tener otras dos pendientes. Estas que aparecen aquí, las voy a colocar acá con este color vino tinto. Tenemos una, tenemos dos, tenemos tres, pero recuerden que aquí en pendientes positivas nosotros vamos a tener una pendiente muy fuerte que haría referencia a un flujo supercrítico, una pendiente muy suave que haría referencia a un flujo subcrítico y una pendiente única que se conoce como pendiente crítica, que haría referencia al flujo crítico, haga la redundancia, ¿no? Entonces realmente acá en las pendientes positivas tenemos tres pendientes, ya dijimos pendiente sub, pendiente super y pendiente crítica. Ahora aparecen las pendientes horizontales y luego vamos a tener las pendientes adversas. Entonces ya nuestros ejercicios se van a enfocar o se van a poder enfocar a estas otras dos pendientes, ¿no?, que antes no teníamos, porque recuerden que una de las condiciones para tener flujo uniforme era haciendo referencia a pendientes positivas. Eso es bastante importante definirlo. Entonces, de acuerdo a esos perfiles de flujo, ya sabemos que remansos o caídas, es decir, flujo gradualmente variado, donde se presenten o en qué tipo de pendientes se presenten van a recibir unos nombres, pero que se van a resumir en unos códigos. Entonces, tenemos las pendientes subcríticas, ¿sí? Viene de la palabra anglosajona mild, entonces suave. Una pendiente fuerte viene de la palabra steep, como empinado, ¿no? Entonces la letra S. Y ya con crítico, pues la palabra sigue siendo critic, entonces no vamos a tener ningún lío. Con horizontal lo mismo y con adversa lo mismo, ¿no? Adverse. Entonces, realmente ya estas tres eléctricas, pues como que sí tienen la correspondencia con lo que nosotros sabemos, pero ahí las que había que aclarar necesariamente era la palabra mild y la palabra steep. Entonces, dependiendo de dónde se presenten, vamos a tener estos códigos de letras, pero ahora dentro de cada código se van a presentar unas zonas. Entonces, a continuación, digamos, se ve la tabla ya completa. Recuerden, pendientes positivas, dijimos que era subcrítico, supercrítico y crítico. Acá tenemos horizontal y adversas, entonces realmente son 5 pendientes y aparecen un montón de numeritos al lado de esas letras, ¿no? Entonces hace referencia a las zonas. En esta tabla nos vamos a enfocar en esa columna donde aparecen las zonas, ¿no? Miren, M1, 2 y 3, S1, S2 y S3, C1 y C3, ¿no? Entonces, ¿y por qué no hay C2? Es lo que vamos a ver más adelante. Y aquí lo mismo, ¿no? ¿Qué pasó con el H1 y qué pasó con el A1, ¿no? Entonces, para ver eso, digamos el por qué no aparecen en esa tabla esos códigos, tenemos que ver qué son las zonas. ¿A qué hace referencia ese número 1, 2 y 3, ¿no? Eh, Antes de eso, se va aquí a mencionar, pues realmente ese análisis, pues bastante importante de esa ecuación general de flujo gradualmente variado, pero nos va a servir, miren, recuerden, y por eso se coloca o se recalca, es porque lo que nosotros vamos a hacer en próximas jornadas va a ser determinar precisamente para cada caso si esto es más y abajo es más o es menos menos, más menos, menos más, ¿no? El hecho es que sabemos que las dos primeras van a dar remansos y las dos últimas van a dar caídas. Eso es lo que se trata de determinar con esa ecuación. Entonces, vamos a complementar esta presentación con el tema de las zonas. Entonces, más digamos que lo que está aquí escrito, que ustedes van a tener acceso a la presentación, vamos a verlo de una forma gráfica, ¿no? Ustedes ven aquí
Estamos hablando de un flujo subcrítico, ¿sí? Estos perfiles que ustedes tienen acá. Y por acá vamos a hablar de un flujo supercrítico. Entonces, vamos nosotros a estar hablando, mejor dicho, este canal que está aquí, viendo los colores verde y rojo que aparecen aquí, todos es un canal que es subcrítico, ¿no? Pero entonces ya vamos a hablar el por qué. Aquí dice la palabra subcrítico, pues para estos perfiles, y por acá dice supercrítico. Eso es lo que vamos a hacer en la caracterización en próximas jornadas cuando eh, hagamos esa tarea para los perfiles precisamente subcríticos, supercríticos, críticos y los que continúen. Entonces, em, vamos a hacer la aclaración acá con el tema de las zonas, acá en el blog de notas, y es que hablando, en este caso, lo que estamos haciendo es hablando para, vamos acá a insertar una forma, ajá, listo, de color negro, ajá, listo. Aquí tenemos la solera del canal. Entonces recuerden que cada zona hay que clasificarla y hay que mostrarla y hay que dibujarla dependiendo de la pendiente donde nosotros estemos trabajando. Entonces ya dijimos, bueno, vamos a empezar con los sub, ¿no? Y a medida que vayamos avanzando, iremos viendo los supercríticos, los críticos, adverso y horizontales. Entonces, aquí tenemos esa pendiente subcrítica. Entonces, la idea es que estas líneas que yo estoy haciendo en este momento, ustedes las empiecen a trabajar punteadas. Las van a hacer punteadas porque lo único que vamos a hacer con una línea continua va a ser el nivel real del agua. Entonces, esta va a ser la Y crítica, por eso tiene ese color rojo. Y entonces yo acá voy a colocar una línea de color azul que haría referencia a la Y normal. Entonces tendríamos aquí muy característico, y de hecho bajamos este un poquito, muy característico lo que es el canal subcrítico. Recuerden, Y normal por encima de la Y crítica. Entonces las zonas sería colocarle nombre a esas, eh, digámoslo, áreas encima o por debajo de esas fronteras que hemos acabado de dibujar, ¿no? Entonces, por encima de la primera línea va a ser zona 1, entre las líneas que quedaron en la mitad, zona 2, y por debajo de la línea de abajo, zona 3. A esto es lo que hace referencia a las zonas, ¿no? Por supuesto, si nosotros vamos a hacer un versus con el canal supercrítico, nosotros ¿qué tendríamos? Y de hecho, vamos a colocarlo por acá. Yo tengo supercrítico. Y luego digo, yo coloco la Y crítica. Y luego, discúlpenme, y luego yo coloco la Y normal. Entonces, en este caso, como es supercrítico, ¿esto qué nos lo va a dar o por qué vamos a estar seguros, ¿no? En su momento, y es porque, ok, parece que aquí no, vamos a copiarla y la vamos a colocar entonces de ese color rojo. Color rojo, así, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos lo va a dar en su momento cuando estemos haciendo el ejercicio? El cálculo de la Y normal y Y crítica. El hecho es que cuando tengamos el dibujo así, vamos a estar plenamente seguros de que es un canal supercrítico. Entonces, ¿qué quiere decir? No quiere decir que lo que esté por encima de la línea azul sea 1, ¿no? Esto no es así. Aquí simplemente los números se mantienen, simplemente se han cambiado, son las líneas de profundidad, pero esta es la zona 1, esta es la zona 2 y esta es la zona 3 para los canales supercríticos. Entonces, esto es lo que haría referencia a esta tablita que nosotros tenemos, la voy a poner por acá en el blog de notas. Y a medida que vayamos avanzando en el curso, vamos nosotros entonces a explicar, ¿no? Y a comentar los casos a los que haya lugar por acá en el flujo crítico, por acá en ese flujo sobre canales horizontales y adversos, para que todo vaya quedando
desglosado y sobre todo explicado el origen, ¿no?, de estos códigos y sobre todo pues las caracterizaciones como tal para saber si son caídas o remansos, y nos vamos colocando un poquito más técnicos, matemáticos con la teoría de límites para saber la concavidad de esos dibujos, ¿no? Un ejemplo, acá tenemos en la zona 1, vamos a percatarnos, ¿no?, de que esto va a ser un remanso cuando hagamos la demostración en próximas jornadas. Pero realmente este dibujo no se hace de esta manera, sino que el remanso SM1 es algo como esto que aparece aquí. Tiende a una horizontal, ¿no? Entonces, son remansos, porque por supuesto esta profundidad, y la coloco acá en un color, coloquemos la púrpura, esta profundidad que está acá, pues es evidente y visualmente comprobable de que es mayor a esta profundidad que está acá. Entonces es un remanso, pero entonces no son los mismos dibujos, hay que tener cuidado con eso, y para eso vamos a trabajar entonces la teoría de límites, ¿no? Aquí aparece alguna bibliografía bastante relevante, ¿no?, según el caso, y les agradezco mucho por su atención. Espero haya quedado muy claro de dónde viene esa ecuación, porque va a ser muy importante que nosotros en próximas jornadas lleguemos simplemente a llamar esa ecuación y ya trabajar con ella. Vamos a hacer otras demostraciones, por así decirlo, es decir, sin datos. Vamos a volver robustas las tablas con todos los códigos y con todos los dibujos, y ya posteriormente la pregunta que nos va a competir en su momento es cómo resolver esa ecuación teniendo un ejercicio con datos de la forma integración gráfica y tramo a tramo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en próximas presentaciones.